El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, por extendernos con tanto amor esta invitación y darnos el privilegio de poder disfrutar de este pan nuestro de cada día. Así como físicamente necesitamos ser alimentados, mucho más espiritualmente. Porque la naturaleza que más alimentemos será la más fuerte en nuestra vida. Hoy hemos venido a ser alimentados por ti a través de tu santa y bendita palabra. Tú dijiste, amado Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos, el único lugar donde lo podemos hallar es en tu palabra. También dijiste, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro lugar en donde podamos conocer al Salvador del mundo, en donde podamos conocer a nuestro Padre Celestial, si no es a través de tu palabra. Y es tu palabra la que nos muestra el camino, nos muestra la senda por donde debemos andar. Tratar de llevar nuestra vida a nuestra manera puede ser un error, pero cuando venimos a la palabra y entendemos el diseño tal cual tú lo creaste, y empezamos a vivir conforme a esa palabra, tendremos la certeza de ir por el camino correcto. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú no eres uno de los caminos, eres el camino. Y por ese camino queremos entrar. Sabemos que el camino es angosto, que a veces no es fácil transitar por allí. Pero ese es el camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Y aquí estamos deseosos de ser tomados por tu mano y avanzar por ese camino. A veces es demasiado estrecho. A veces sentimos que no podemos más. Pero si tú nos tomas de tu mano, tendremos la certeza de llegar a puerto seguro. Estamos aquí dispuestos para ti, más enamorados de ti cada día,
disfrutando de tu presencia. No hay un deleite más grande para nosotros que poder venir aquí y escuchar tu voz y recibir tus instrucciones. Tú dices en tu palabra qué cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que tú has preparado o has reservado para aquellos que te aman. Y aquí escuchamos cosas que antes no habíamos escuchado y vemos cosas que antes no habíamos visto. Es la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, pero más allá de eso, es la manifestación del amor que tú nos tienes, porque si no fuera por ti, no podríamos comprender absolutamente nada de tu palabra. Pero eres tú, Espíritu Santo, quien nos guías a toda verdad. Hoy nos abandonamos en tus manos y confiamos plenamente en ti, en que tú harás lo que tengas que hacer con nosotros. Tú sabes lo que necesitamos cambiar. Tú sabes las cosas que nos hacen falta. No hay temor en nuestros corazones. Confiamos en que tú traerás la provisión y que nos ayudarás a resolver cualquier inconveniente que pueda llegar a presentarse. Te amamos con todo el corazón, te pedimos un favor muy especial, no permitas que nada nos robe este momento de intimidad contigo. Todo espíritu distractor se va en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y este momento lo consagramos solamente a ti, solo tú y nosotros, nadie más. Gracias y eres bienvenido. Toma el control de cada vida. Bendice cada corazón, derrama tu Espíritu Santo sobre cada persona que te busca con amor y compasión cada día. Sorpréndenos y déjanos ver tu gloria, Padre. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús por todo lo que harás en nosotros. A ti la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les enviamos desde lo profundo de nuestro corazón un abrazo fraterno, sincero, con todo el amor para cada persona que se acerca cada mañana a congregarse a este lugar, a beber de la fuente inagotable de vida que es su santa y bendita palabra. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que cada mañana trae su alimento para que nosotros, sus ovejas, podamos hallar ese descanso del cual David hablaba en el Salmo 23. Pero hay algo en lo cual he estado meditando en este tiempo, y es en la oración que Jesús hizo en Juan 17. Ojalá todos, cuando tengamos un tiempito, la podamos estudiar. Pero ahí Jesús está hablando al Padre, sabe que sus horas están ya cerca, la hora de ir a la cruz del Calvario, el momento de irse, de dejarles aquí en la tierra. Y en la oración de Jesús hay una súplica por sus discípulos. E insistentemente Él dice: solo te ruego, Padre, que no los quites del mundo, sino que los apartes del mal. E insistentemente dice que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Y por qué el clamor de Jesús es que seamos uno? Porque en la unidad está la fuerza. El enemigo quiere dividirnos. El enemigo quiere que nosotros nos distanciemos, porque él sabe que una casa que está dividida jamás prospera. Yo no sé cómo esté tu casa, no sé cómo está tu hogar, no sé cómo está tu vida. Pero Dios pone en mi corazón decirte, cuida mucho de que en tu hogar, en tu vida, en tu familia haya unidad, verdadera unidad. Ahora, una familia unida no es una familia que vive bajo un mismo techo, que tiene el mismo tipo de sangre. Una familia verdaderamente unida es aquella que es incapaz de dividirse, sobre todo cuando vienen los problemas. Mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Esa es una familia. Estamos para levantarnos. Mutuamente estamos para ayudarnos, no para distanciarnos, no para dividirnos. ¿Quieres ser fuerte? Entonces sean unidos. No se dividan. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía.
Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sean uno, sean uno. El Señor los bendiga a todos. Ahora sí, aquí estamos. Estamos como aquel centurión que impactó el corazón de Jesús. Jesús dijo de este hombre: yo no he hallado tanta fe en Israel como en este centurión. ¿Y por qué? Porque este hombre entendía y comprendía el poder que hay en la palabra salida de los labios del Señor. Este hombre dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. La palabra es la cuota inicial de tu milagro. Si una palabra fue lo que Dios usó para crear el universo, ¿qué necesitas tú y yo para el milagro que pretendes alcanzar? Hoy vamos a decirle: Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa. Di tu palabra, y que esa palabra que hoy nos vas a decir la podamos atesorar en nuestro corazón. Yo no soy el pastor de este ministerio, ni pretendo serlo. No quiero tomar la gloria que solo a ti te pertenece. Jehová es nuestro pastor. Espíritu Santo, pastorea nuestra vida como solo tú lo sabes hacer. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. A ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, nos estamos acercando al final del libro de Nehemías. Qué pesar. Pero bueno, hoy vamos a estar compartiendo el tema verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 13, en el verso 29. Nehemías 13, 29. Dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Este libro de Nehemías termina con una descripción de la infidelidad de la gente a cada parte del pacto con Dios que acababan de comprometerse a defender en el capítulo 10. En este punto, no han honrado la casa de Dios como habían jurado. Ellos se comprometieron a llevar sus diezmos, sus primicias, y nunca lo hicieron. No santificaron el día de reposo, ni tampoco se habían separado de los pueblos a su alrededor, con los que Dios les había dicho que no hicieran alianzas. Nehemías, después de la reconstrucción de Jerusalén, de haber consagrado la ciudad, de haberles leído la ley, Nehemías, yo me imagino que dijo: todo está bien, ya es hora de regresar, y volvió a su trabajo. Pero un día le pidió un permiso al rey para que lo dejara volver a Jerusalén para ver cómo iban las cosas por allá. Y se encontró con que nada de lo que habían prometido hacer lo habían hecho. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Nos comprometemos con tantas cosas a Dios y nunca le cumplimos. Cuando Nehemías llega y ve todo lo que estaba ocurriendo, intenta por todos los medios obligarlos a cumplir con lo prometido, incluso de forma violenta. Le dio rabia a Nehemías. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación para que ellos no cambiaran y siguieran en lo mismo de siempre. Y usó de la fuerza para ver si de esa manera ellos cambiaban. Nehemías capítulo 13, verso 25. Dice, Nehemías 13, 25, es su palabra. Aquí está el líder espiritual, está enojado, está molesto. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos. ¿Cómo los hirió? Yo no sé si les dio de trompadas, de golpetazos, no sé.
Dice, les arranqué los cabellos. Tenía rabia. Les arrancó el pelo, eso duele. Y les hice jurar diciendo, a ver, me van a jurar, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Estaba enojado. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, la gente falló. Esto pone al descubierto que el problema de la contaminación del pecado es mucho más profundo que tener un sistema correcto de hacer las cosas. Es mucho más que tener buenas intenciones, hacer pactos, compromisos, juramentos, mucho más que estar en las circunstancias apropiadas y seguir los comportamientos establecidos. Estas cosas no tienen poder para detener la contaminación del pecado. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios viva y fluyendo en nuestras vidas puede darnos el poder para verdaderamente vencer el pecado. Por eso el título del mensaje, verdaderamente libres. El verdadero problema del pecado es que es un problema del corazón. Y sin que se aborde el problema del corazón, la obediencia verdadera y permanente nunca tendrán lugar. Por eso Jesús dice, yo les daré un corazón nuevo, que es el corazón, la mente, las emociones, la voluntad y la conciencia. Les daré un corazón nuevo. ¿Por qué el Señor promete darnos un corazón nuevo? Porque el corazón viejo, dice, quitaré el corazón de piedra, está demasiado endurecido. Imagínese que usted sale a sembrar en un corazón de piedra. ¿Qué cree que va a pasar con la semilla que a diario se trata de sembrar en ese corazón? Jamás va a dar fruto. Es un problema del corazón. Si queremos que la palabra dé fruto y que verdaderamente nuestras vidas cambien, entonces necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo, que sea su corazón en nosotros, porque este corazón de piedra no sirve. Sin la transformación del corazón, que solo Dios puede realizar, ni siquiera los intentos enérgicos de los hombres, bien intencionados y temerosos de Dios como Nehemías, pueden lograr una obediencia genuina en las personas. ¿Cuántos de nosotros hacemos compromisos con Dios? Lo decía Pedro. Pedro decía, Señor, nunca te fallaré. Y Pedro estaba hablando la verdad. Mi vida daría por ti. Por eso cuando aquel soldado estaban ahí en el huerto de Getsemaní, que iban a apresar a Jesús, Pedro saca la espada y dice que le cortó la oreja a Malco. Y si le cortó la oreja, ¿uno cómo le puede cortar la oreja a alguien? Así, de lado, no. Seguramente le tiró a bajarle la cabeza y este soldado hizo así y solo le arrancó un pedazo de oreja. Pedro sabía que ahí se iba a armar una trifulca y es posible que los soldados lo hubiesen matado. Pedro realmente estaba dispuesto a dar la vida por su maestro. Pero cuando le dijo al Señor, yo nunca te negaré, Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro insistía en que jamás negaría al Señor. ¿Por qué? Porque la integridad de Pedro, porque la confianza de Pedro estaba puesta en su integridad. Y en nuestra propia integridad, ninguno de nosotros podrá derrotar al pecado. Y el gallo cantó, y 3 veces aquel discípulo de Jesús, que escuchaba sus enseñanzas, que miraba la manera
poderosa como se movía su maestro, no pudo mantenerse firme. Pedro también falló. Ahí está Israel comprometiéndose a cambiar, a ser distintos. Pero con el paso del tiempo volvían otra vez a lo mismo. Nehemías se molestaba, se enojaba, pero la gente no cambiaba. El mensaje de Nehemías es que no necesitamos otro sistema religioso, ni el conjunto correcto de reglas. Los fariseos cumplían reglas, y aún así no alcanzaron la salvación. No es el conjunto correcto de reglas. O que hagamos todas las cosas correctas, es que yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Lo que necesitamos, más bien, es un corazón que haya sido transformado por el poder y por la gracia de Dios. Nicodemo era un maestro de la ley. Enseñaba la palabra, tenía conocimiento. Uno dice, pero es que yo tengo mucho conocimiento. No sirve de nada el conocimiento si no hemos nacido de nuevo. Es posible tener mucho conocimiento y seguir fallando a Dios si no hay un cambio, si no naces de nuevo. Solo eso nos hará finalmente capaces de obedecer verdaderamente a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios ha puesto a nuestra disposición en Cristo. Al respecto, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Jesús dijo en Juan 8:34, palabras poderosas, como todas las que Jesús dijo. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No sé si usted lo sabía, pero hay personas que han alcanzado la libertad en la cárcel. ¿Sí? En la cárcel física. Porque aún estando supuestamente libres, y uno dice, yo nunca he ido a una cárcel, yo no soy preso, hemos estado cautivos del pecado en ciertas áreas de nuestra vida. Y Jesús dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Está atado por el pecado, obedece al pecado, se rinde ante el pecado. Con esta respuesta Jesús les está dando a entender que no eran libres. Algo que les irritó. ¿Cómo me estás diciendo que yo no soy libre? Yo nunca he pisado una cárcel y creo que jamás la pisaré. Pero el pecado los mantenía esclavos. El pecado los mantenía cautivos, o sea, su liberación no era verdadera. Hoy estamos hablando de cómo ser verdaderamente libres. No todo el que está por la calle es libre. Puede estar atado en cualquier área de su vida. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham por medio de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava. Gálatas capítulo 4, verso 22 al 23. Gálatas 4, 22 al 23. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, toda manifestación de nuestra naturaleza carnal es hijo de la esclava, de Agar. Mas el de la libre, es decir, Sara, por la promesa, refiriéndose a Isaac, no a Ismael. Así que, profundamente ofendidos, cuando Jesús les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes no son libres, aunque aparentemente no estén en una cárcel física. Ellos se molestaron. Juan 8:33, así reaccionaron. Dijeron, miren lo que le dijeron a Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, aleluya. ¿Cómo dices tú, refiriéndose a Jesús, seréis libres?
¿Libres de qué? Eso es una locura lo que tú estás predicando. ¿Cómo nos vas a decir que nosotros necesitamos ser libres de qué? Somos linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos, como diciéndole a Jesús, no somos hijos descendientes de Agar la esclava, sino de Sara la libre. Soy libre. A lo que Jesús les enfatiza, ustedes no son libres porque pertenezcan al linaje de Abraham. Ustedes son verdaderamente libres si conocen la verdad, y esa verdad revelada es la que los va a hacer verdaderamente libres de las mentiras con las que Satanás los ha mantenido esclavizados al pecado. Y remata diciéndoles, en el libro de Juan capítulo 8, verso 39, Juan 8, 39 al 45. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos de Satanás, es lo que Jesús les está diciendo. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ellos querían matar a Jesús y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Abraham era considerado el padre de la fe, mas las obras de estos judíos eran las obras del diablo. El hecho de ser descendientes físicos de Abraham no les hacía auténticos creyentes. Del mismo modo que los hijos de padres creyentes no llegan a ser cristianos de forma automática. Yo le digo a las personas, si usted se mete en un garaje, no se va a volver vehículo, no se va a volver carro porque se metió en un garaje, ni mucho menos se va a volver cristiano porque se metió en una iglesia. Usted se vuelve cristiano cuando conoce la verdad. En tal caso, lo que en ambos casos tienen es una responsabilidad adicional. Ellos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham y creían que estaban a salvo por esa razón, pero cometían una grave equivocación. Hay gente que cree que está a salvo porque va todos los domingos a la iglesia. Hay gente que cree que está a salvo porque todos los días ora. Una grave equivocación. Porque confiados en su herencia religiosa, hay personas que creen que son salvas porque pertenecen a tal o cual religión. Pero aunque se aferran a su religión, a sus creencias, se negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Así nunca llegarían a ser discípulos auténticos del Señor.
Porque la herencia o creencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, sino solo el conocimiento de la verdad. Usted puede sacar pecho porque pertenece a la religión tal y decir, mi religión sí tiene la verdad. Pero ninguna religión tiene la verdad. La verdad es Jesús. Juan 8, 31, 32 dice, Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ojo a esto, eso no es solo que yo medio escucho la palabra y se me olvida, no. Si ustedes permanecen en mi palabra, si nunca pierden de vista la palabra, si creen la palabra, si atesoran la palabra, si obedecen la palabra, eso significa permaneciereis en mi palabra. Si permanecieren, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si no permaneces en la palabra, si no vives conforme a la palabra, no eres discípulo de Jesús. Y dice, cuando tú permaneces en la palabra, porque a veces recitamos este texto, ¿verdad? Lo sacamos de contexto y decimos, es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, pero tú no puedes conocer la verdad y no puedes ser libre si tú no permaneces en la palabra de Dios. La palabra es la que nos proporciona, mis amados, la verdadera libertad. Ay, pastor, yo quiero que me hagan liberación. Déjeme decirle algo con todo el respeto que usted se merece. Si la verdad de Dios no lo hace libre, ni si el hombre más ungido le libera, usted podrá ser libre. Solo la verdad de Dios, revelada, le quita el fundamento a las mentiras con las que Satanás nos ha mantenido cautivos. Hay gente que le fascina la liberación y todos los domingos van para que les hagan liberación y hacen el show, se tiran al piso, ahora sí estoy libre. Y al día siguiente otra vez en lo mismo. Si a ti no te hace libre la verdad de Dios, nada podrá hacerte libre. La verdadera libertad, por supuesto, viene cuando ponemos la palabra de Dios en práctica. Por otro lado, el orgullo religioso de estos hombres les cegaba y no les permitía reconocer su verdadera situación. Eran esclavos. Querían matar a Jesús, pero ellos decían, somos libres. Aunque exclamaron ofendidos, jamás hemos sido esclavos de nadie. La realidad era distinta. Desde un punto de vista político, el ser descendientes de Abraham no les había librado de una larga y amarga esclavitud en Egipto, o de haber sido deportados a Babilonia durante 70 años, o del yugo romano bajo el que se encontraban en esos momentos. Como muchos otros, idealizaban su historia para no ver lo que no les interesaba. Pero la verdad es que debido a sus continuas infidelidades al pacto de Dios, prácticamente todos los pueblos a su alrededor los habían esclavizado en algún momento. Recordamos Filistea, lo hizo Siria, lo hizo Asiria, lo hizo Persia, lo hizo Babilonia, lo hizo Grecia. ¿Cómo podían haberse olvidado de todo esto? ¿Cómo podían decir, jamás hemos sido esclavos de nadie? Evidentemente, el pecado ciega al hombre hasta límites insospechados. Así que si no estaban dispuestos a admitir la esclavitud política a la que durante siglos habían estado sujetos, mucho menos iban a reconocer su esclavitud espiritual bajo el dominio del pecado. Ellos pensaban que al ser descendientes de Abraham, con quien Dios había establecido el pacto de la gracia, y a quien había otorgado magníficas promesas, por esa sencilla razón, ya eran una raza escogida, una nación santa y un real sacerdocio.
Pero todos esos privilegios no eran reales si no llegaban a creer en la simiente de Abraham, en quien cobraban valor todas las promesas que el patriarca había recibido. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No podían perder de vista este pequeño detalle. Por supuesto, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Pero Dios dijo: ¿cómo vas a hacer eso? En tu simiente, en uno nacido de tus entrañas. Gálatas 3:16 dice. Gálatas 3:16 dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ojo, simiente. No dice y a las simientes. Está hablando de uno solo, simiente. Y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente a la que se refería el Señor? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No era en Isaac, no era en Jacob. La simiente a la cual el Señor se refería, en la cual ellos serían bendecidos, era en Cristo. Él era la simiente, Él es la simiente. Sin Cristo es imposible que ellos pudieran ser bendecidos. Sin Cristo es imposible que ellos pudieran alcanzar la verdadera libertad. Si ellos se negaban a creer en la simiente, en el Mesías, en la simiente prometida a Abraham, no recibirían su bendición. Es la simiente, es Cristo. Ya que ésta se vinculaba necesariamente a la simiente. En su situación no les serviría de nada ser descendientes de Abraham o practicar una religión formal, en tanto que rechazaban a Jesús, aquel que es la simiente. Y sigue pasando hoy día. Hay mucha gente que cree en todo, menos en Jesús, que es la simiente, que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. El único que puede darnos salvación, ningún otro. Y la gente cree en los rituales religiosos, creen en tantas cosas y no en la simiente. Pero ellos no estaban dispuestos a reconocer su estado. Así que respondieron de forma orgullosa. A veces nos cuesta reconocer nuestros errores. David decía: ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A mí me pasa algo, no sé a usted, pero a medida que el Señor en su infinita misericordia me permite ir acercándome un poco más a Él, me pasa algo, descubro las cosas que no están bien en mi vida, que antes no veía. Y la verdad, me aterra empezar a encontrar que todavía hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas. Y le digo: Señor, ayúdame a que mi corazón no se llene de orgullo y se endurezca tanto al punto de pensar que ya yo no tengo nada que cambiar. Porque entonces la obra tuya en la cruz del Calvario fue innecesaria. Yo pude haberme salvado solo. Y yo te necesito cada día. Sin Él no lo podemos hacer. Ellos le responden a Jesús: como tú dices, seréis libres. Somos libres. La gente que está en una falla no la quiere reconocer. Alguien dijo: el orgullo es como el mal aliento. Todos lo perciben menos el que lo tiene. Y a veces reaccionamos de forma orgullosa y no nos damos cuenta de la altivez y el orgullo que hay en nuestro corazón. Ellos afirmaban estar sanos y no tenían necesidad de médico. Marcos 2:17 dice. Marcos 2:17 dice. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si el enemigo te ha convencido, mi amigo y mi amiga que estás ahí conectado, de que tú eres inmensamente bueno, que Jesús no tiene nada de qué perdonarte, ni tú tienes nada de qué arrepentirte,
este mensaje no es para ti. Estás en el lugar equivocado. Este lugar es para enfermos. Este lugar es para personas que reconocen que necesitan salvación. Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Pero es curioso que jamás irás al médico si no eres consciente de que estás enfermo de algo. Es imposible que Jesús venga por ti si tú te consideras perfecto. Tú no eres esclavo de nada, tú no has cometido ningún pecado, tú eres bueno. Tienes que empezar a reconocer: me he equivocado como padre, me he equivocado como esposo, me he equivocado muchas veces como hijo. El enemigo tal vez te dijo: no, tú eres perfecto. Si te dijo eso, te engañó. Ninguno es perfecto. No hay santo ninguno. Las iglesias no son lugares donde habita gente santa, no, las iglesias son como reformatorios, donde la gente va buscando una ayuda. Y la gente no va a la iglesia porque sean santos. A veces, no, es que la gente y eso que estaba en la iglesia. Pues en la iglesia van personas que tienen problemas, que andan buscando solución a sus problemas. No te sientes bien en la iglesia porque tú eres demasiado bueno y todos los que están en la iglesia son malos, nadie es como tú. Tú sí haces las cosas bien, los demás no. En esa situación seguramente pensaban en los paganos gentiles como los que de verdad necesitaban esa libertad de la que Jesús hablaba. No, nosotros no. Nosotros son los que necesitan de tu libertad, no nosotros. Eran ellos los que desconocían la ley y servían a los ídolos. Pero ellos no eran así. De hecho, les ofendía que les pudiera comparar con ellos. Fue entonces cuando Jesús hizo una importante declaración, usando un lenguaje que nos recuerda a los profetas de antaño cuando decían: así dice Jehová. Sin embargo, Jesús era el Hijo de Dios y podía hablar en su propio nombre, así que les dijo, Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo del pecado. No eres libre. Si cometes pecado, no eres libre. Necesitas ser verdaderamente libre. Empecemos por notar que la declaración que Jesús hizo era universal y abarca a toda la humanidad sin distinción entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo trató el mismo tema al escribir a los romanos en Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tú eres esclavo de aquel a quien obedeces. Si obedeces a tus propios instintos carnales, eres esclavo de eso. El Señor no estaba hablando de la esclavitud política, a la que por siglos habían estado sometidos los judíos, sino que dirigió su atención a la verdadera naturaleza de la esclavitud. Y no hay ninguna servidumbre que pueda compararse con la esclavitud del pecado, mis amados. Repito, hay gente más libre en las cárceles ahora mismo, en las cárceles físicas, que fuera de las cárceles. El pecado es, a la verdad, el peor de todos los amos. ¿Cuántas personas dicen: yo voy a cambiar, voy a hacer las cosas distintas, no voy a caer en el mismo pecado? Pero no puedes dejar de hacerlo. Aunque amas a Dios y quieres servir a Dios y quieres consagrarte para Él, el pecado te arrastra a la inmundicia y te lleva en una dirección contraria al camino que Dios ha establecido para tu vida. El pecado encadena al hombre con vínculos más fuertes que las cadenas de hierro con las que un criminal podría estar aprisionado en su celda. Su servidumbre es mucho más devastadora que la que pueden imponer los poderes políticos, porque finalmente lleva a la muerte, a la condenación eterna. Aún así, son pocos los hombres que están dispuestos a reconocer su esclavitud. No admiten que el pecado los ha vencido y que no pueden liberarse de él por sí solos. Segunda de Pedro 2:19 enseña:
Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es hecho esclavo. Personas que viven como esclavos de concupiscencias y delitos adversos. Tito capítulo 3, verso 3. Tito 3:3 es su palabra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Personas que no pueden librarse de su yugo. No quieren aceptar que cada nuevo pecado que cometen se convierte en la causa de otros, de tal manera que su poder aumenta cada vez más sobre ellos hasta el punto en que llegan a vivir cada vez más para satisfacer sus deseos pecaminosos. No pueden parar. Y lejos de librarse de ellos, su poder cada vez los oprime más. Pero muchos pecadores no solo se niegan a aceptar su estado, sino que se burlan de él. A veces pueden llegar a reconocer que algunas de las cosas que hacen les están destruyendo. Sí, esto me hace daño. Pero afirman hacerlas porque les gustan y se muestran seguros de poder dejarlas en cualquier momento en que lo deseen. Yo esto lo puedo dominar. Pero ignoran que el pecado, como el peor de los narcóticos, es un formador de hábitos. El pecado es una fuerza extraña que se apodera de la voluntad y llega a dominar el ser del hombre. Y no solo nos referimos a pecados como la embriaguez o las drogas, puesto que cualquier pecado produce este mismo efecto. Ya sea la ambición también es un pecado. La envidia es un pecado, la avaricia, los vicios de carácter sexual, el orgullo, la rebeldía, todos son igualmente dañinos. Cristo nos ha enseñado que fuera de Él no hay liberación de pecado, y cada uno de los que somos creyentes lo sabemos por experiencia propia. Ahora bien, el primer paso hacia la libertad es reconocer y aceptar nuestro estado. Es reconocer que hemos fallado. Debemos darnos cuenta de que hemos perdido el control sobre nuestras propias decisiones. Cuando perdimos el control sobre nuestras propias decisiones, ya somos esclavos. Y que finalmente nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Salvo que lo hagamos, nunca podremos apropiarnos de la libertad que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece. Juan 8:35 dice, Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Jesús ha descrito a sus oyentes como esclavos del pecado, carentes de la verdadera libertad. Ahora se dispone a explicarles cuál será su fin dada su condición de esclavos. Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Alguien que está esclavo del pecado está destituido de la gloria de Dios. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Para siempre es eternidad. En la casa es en la presencia del Padre. El esclavo no queda en la casa del Padre para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Un esclavo no puede disfrutar de los privilegios de la casa del amo para siempre. Podía ser despedido o vendido en cualquier momento, puesto que su relación con el amo era temporal. A diferencia de esto, el hijo era el heredero y tenía un puesto permanente en la casa. No obstante, lo más probable es que el Señor se estuviera refiriendo aquí a los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. El primero había nacido de Agar, Ismael, la esclava egipcia. Y llegó un momento en que Ismael, junto con su madre, fue despedido de casa. En cambio, Isaac
El hijo de Sara, la libre, quedó en la casa como heredero de todo. Gálatas capítulo 4, verso 21-31. Gálatas 4, 21-31. Dice: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y eso hace el pecado, te esclaviza. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verso 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Verso 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Sí, al hijo del pecado. Échalo de tu naturaleza, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es imposible que pueda habitar el pecado en donde habita la presencia de Dios. No tienen nada en común. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Somos hijos de la libre. Y si somos hijos de la libre, deberíamos andar en libertad. Que no hagamos como aquel elefante, ¿se acuerdan ustedes? Cuando era pequeño lo amarraban en una estaca. Intentó liberarse en una oportunidad, 2, 3, 4, y como no pudo, se creó una fortaleza en su mente. Ahora el elefante es inmensamente grande y tiene la fuerza suficiente para arrancar de un solo tirón esa estaca. Pero ya ni siquiera lo intenta porque en su mente su mente ha sido formateada. Hay una fortaleza mental que le dice: no lo intentes, porque si de pequeño no pudiste librarte de esa estaca, de grande mucho menos. Y hay gente que lleva años incluso conociendo los caminos del Señor, que viven atados a estacas, de las cuales, aunque Jesús los ha libertado, tienen el conocimiento de esa verdad, siguen atados a las estacas del pecado, a las cosas del ayer y a cosas que no te permiten vivir en libertad. ¡Hey! Si Jesús te libertó, entonces actúa como si fueras libre y no continúes en esclavitud. Jesús les estaba diciendo que, aunque ellos se consideraban hijos de Abraham a través de Sara, sin embargo, su esclavitud del pecado y su negativa a permitir que el Hijo de Dios les libertara, indicaba que realmente eran hijos de la esclava y que finalmente podrían ser echados de la casa en cualquier momento. Seguramente debamos ver aquí un anuncio de la pérdida que los judíos iban a sufrir de sus privilegios como nación escogida por Dios. Algo que daría lugar a la entrada de la iglesia en la era presente. Juan 8:36. Dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, hay liberaciones de mentiritas. No, si quieres ser verdaderamente libre, solo Jesús puede hacerlo. No tú, no tus buenas intenciones, no tus buenos propósitos, no tus compromisos, no tus promesas. Es Él. El Hijo había venido para que los hombres pudieran ser verdaderamente libres. A eso vino Jesús. Ahora, si Jesús vino a hacernos libre, la pregunta que deberíamos hacernos tú y yo debería ser: ¿libres de qué? Debe ser que estoy esclavo a algo. Necesito su liberación. Ahora vamos a considerar varios aspectos importantes de esta libertad. Número 1, el medio para conseguir la libertad. El medio para conseguir la libertad.
De las palabras de Jesús se deduce claramente que no podemos liberarnos a nosotros mismos, sino que la libertad de la tiranía del pecado tiene que venirnos de afuera, de Él. Nuestros buenos propósitos no nos pueden liberar del poder del pecado. De hecho, todo esfuerzo por librarnos de él parece que no hace otra cosa sino estrechar el lazo corredizo sobre nosotros y nos ahoga más. El Señor ya había explicado que el medio para que pudiéramos alcanzar esta libertad sería conocer la verdad. Juan 8:32. Miremos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pastor, ¿yo cómo soy libre? Conozca la verdad, pero no solo es conocerla por simplemente tener un conocimiento, sino creer esa verdad y ponerla en práctica. Eso le hace libre. El enemigo te dice, tienes que seguir esclavo a tus adicciones, y tú le dices, no, escrito está. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas en mi vida han sido hechas nuevas. Esa es la verdad de Dios. Pero el enemigo insiste, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Entonces tienes que tomar una determinación. ¿A quién les crees? ¿A las mentiras que el enemigo te dice o vives por la verdad de Dios? Estos años yo los he traído por el desierto para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí está la vida que tú y yo necesitamos. Conociendo su verdad, somos verdaderamente libres. Ahora, este versículo vemos que la verdad de la que hablaba se relacionaba estrechamente con él mismo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. La única opción propuesta por Dios para nuestra libertad se encuentra en Cristo. Sin embargo, el hombre rehúsa creer en esta solución e intenta desesperadamente cambiar este mundo por otros medios, por la política, por la educación, la economía, el cambio climático. Pero todos ellos están abocados al fracaso, como constantemente podemos comprobarlo. Lo segundo, la naturaleza de la libertad. La naturaleza de la libertad. Los judíos únicamente estaban interesados en ser liberados del yugo de Roma y por eso veían a Jesús como un Mesías pero político, como un revolucionario de la época que les llevaría a la victoria sobre ellos y que les devolvería la independencia nacional. Pero esa no era la verdadera libertad que el hombre necesitaba. Por supuesto, con esto no queremos decir que la libertad política no sea importante, pero sabemos que se puede ser libre en este sentido y al mismo tiempo estar bajo el yugo de otros amos mucho más tiránicos. Y como ya hemos visto, el Señor se estaba refiriendo al peor de ellos, al pecado. La naturaleza de la verdadera libertad es espiritual y va mucho más allá de lo que los judíos entendían en este sentido. Para ellos implicaba únicamente ser libres de la esclavitud de los ídolos o de las tinieblas del politeísmo pagano, pero la libertad espiritual de la que Cristo hablaba era mucho mayor. Se trata de la libertad del pecado y de todos los efectos negativos que éste ha traído a nuestras vidas. Incluye el perdón, la justificación de todos nuestros pecados. Juan 5:24 enseña: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Oye a Jesús. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. Esto conlleva a la liberación del sentido de culpa y la tranquilidad de conciencia. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos regenera por medio de su Espíritu Santo para ser nuevas criaturas que viven en santidad, libres de la dominación del pecado. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo tercero, la forma en la que Cristo consigue esta libertad.
El término redimir hace referencia al pago que era necesario hacer para liberar a una persona de la esclavitud, redimir. En el Antiguo Testamento la figura del Redentor se asociaba constantemente con Jehová. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí vemos que es el Hijo quien libera a todos aquellos que creen en Él. Y en cuanto al precio que va a pagar para llevar a cabo tal liberación, sería nada más y nada menos que su propia sangre. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento había servido para enseñar a los israelitas que para obtener la redención de sus pecados debían pagar un precio. Y así el sacrificio de cada animal con su sangre derramada sobre el altar anticipaban simbólicamente el precio que Cristo iba a pagar plenamente con su muerte en la cruz. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ya lo había anticipado cuando presentó a Jesús al Señor de esta manera, Juan 1:29. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este modo, Cristo ha conseguido plena redención. Efesios 1:7. Dice la palabra, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo cuarto, los resultados de esta libertad. Los resultados de esta libertad. En primer lugar, está claro que hemos sido liberados del pecado para no seguir viviendo en él. Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo soy libre, dice mucha gente. Yo soy libre, por eso hago con mi vida lo que me dé la gana. No, la persona que dice que es libre para hacer lo que le da la gana está siendo esclavo de su propia voluntad. Ser verdaderamente libre es tener la capacidad de hacer lo que nos plazca, pero no hacemos sino la voluntad de aquel que nos compró a precio de sangre. La libertad nos debe llevar a vivir en santidad y obediencia a Dios, en una limpia comunión con Dios, pero también en cuanto a nuestra posición ante Dios, ha habido cambios importantes. Al ser liberados ya no somos esclavos, sino que somos hijos, y por lo tanto quedamos en la casa del Padre Celestial, formando parte de su familia. Romanos 8:15-17 nos recuerda esto. Romanos 8:15-17 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba Padre es papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos sido adoptados, somos hijos. Y si somos hijos, no deberíamos actuar como si fuéramos esclavos. Esta es la verdadera libertad a la que Jesús se refería. Termino con esto. Del pecado que te quiere esclavizar, solo Cristo te puede liberar. No lo puedes hacer tú, ni tampoco lo puedo hacer yo. Muchos años intenté en mis fuerzas alcanzar esa libertad. Y aunque amaba a Dios profundamente con todo mi corazón y le servía, nunca pude. Hasta el día
en que la verdad de Dios fue revelada a mi vida. Por supuesto, faltan muchas cosas. Pero algo que he entendido es que no puedo en mis fuerzas alcanzar esa libertad. Solo lo puede hacer Él. La gloria de nuestra liberación solo será de Él. Nehemías, por supuesto, intentaba en sus propios medios lograr que Israel cambiara. Les puso reglas, les dijo lo que debían hacer, lo que no debían hacer. Y cuando se ausentó y regresa, todo era igual como antes. Y yo no sé si te identificas con la vida de Nehemías y con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y tal vez en muchas ocasiones tú le has prometido al Señor de tantas maneras que vas a cambiar. Y tal vez como Pedro dijiste, ¿sabes una cosa, Señor? Yo nunca te voy a negar. Yo nunca te voy a fallar. Y antes de que el gallo cantara ya le habías negado en 3 ocasiones. Duele, duele. El dolor que se siente por fallar a Dios es terrible. Pero cuando estamos allí postrados en el piso, reconociendo que verdaderamente somos débiles, que somos frágiles, entonces decimos, Señor, haz algo. Líbrame de este aguijón en mi carne. Y el Señor dice, no te preocupes, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más fuerte quieres hacerte, más débil eres. Entre más débil eres, más yo me fortalezco en ti. Dios quiere usar estas debilidades para fortalecerte, para fortalecerse en tu vida. Es doloroso y tal vez llevas años en los caminos del Señor y te duele. ¿Cómo vas de tumbo en tumbo por la vida y amas a Dios? Pero de nuevo vuelves a caer en el mismo pecado de siempre. Y ha llegado el momento en el que dices, Dios a mí no me escucha, ¿yo para qué sigo avanzando? Si yo sé que de nuevo voy a fallar, no tengo fuerza de voluntad. Y te rendiste a los brazos del enemigo y él esclavizó tu vida. Pero he venido a decirte de parte del Señor que aún hay esperanza para ti. El problema y lo que ha estado pasando contigo es que has tratado de buscar la liberación en tus propias fuerzas. Hoy es el día en el que tenemos que rendirnos por completo delante de la presencia del Señor y reconocer una sola cosa. Dios, no lo podemos hacer. Yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo te necesito. Quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor hijo. Pero en mis fuerzas no he aprendido a ser. He aprendido un conjunto de normas, he intentado cumplirlas. Pero al igual que el pueblo de Israel, siempre vuelvo atrás. Ayúdame, Dios. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Dame un corazón nuevo. Un corazón que pueda ser sensible a tu palabra. Un corazón que me ayude a vivir en esa verdadera libertad, la cual tú viniste a ofrecernos. Hoy reconozco mi necesidad de ti, Señor. Y hoy todos juntos nos postramos ante tu presencia, reconociendo lo débiles y frágiles que somos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la liberación que busco. No la libertad en donde el enemigo me dice que yo puedo hacer con mi vida lo que me plazca. No, es aquella libertad que me lleva a someterme completamente a ti, como lo hizo el apóstol. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Soy libre y puedo elegir estar lejos de Cristo. Y puedo elegir vivir apartado de Él, haciendo mi propia voluntad. O puedo elegir vivir amarrado a su cruz. Eso elijo hoy. Tú me has dado la capacidad de elegir. Elijo seguirte. Elijo servirte. Elijo amarte con todo mi corazón. Elijo agradarte. Siempre. Gracias, Padre, gracias por esa liberación que hoy has traído a nuestra vida. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y hoy tu verdad ha sido conocida. Gracias, Padre. Gracias por tu liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, amén. Entonces, vamos a actuar como libres, ya no más esclavos de las mentiras del diablo, no más esclavos al temor, no más esclavos a la mentira. Vivamos en libertad.
El Señor me los bendiga. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden, mis amados, recordarle a sus amigos y familiares que aquí estamos de lunes a lunes, porque el fin de semana compartimos en diferido, el sábado y el domingo, y también los festivos, pero aquí estamos siempre con una palabra de parte del Señor para cada uno. Gracias. Entonces, mil gracias a todos por su tiempo y atención. El Señor les bendiga. No olviden, del pecado que te quiere esclavizar, solo Cristo te puede liberar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de